Bueno, vamos a hacer el estudio de una mirada sobre la realidad global con Marina y Edgar Iván. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No sé si se escucha por ahí. Sí, se Se escucha. escucha muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, pues sí, así, una disculpa a todos, me acabo de conectar por unos motivos, pero pues estamos listos. Pues hicimos nuestro mayor esfuerzo, pero pues esperamos que dudas que surjan, comentarios, pues son bienvenidos para poder que quede lo mejor claro esta parte del principio de este estudio que estamos haciendo todos para fruto de, pues, el movimiento, ¿no? Pero también de la iglesia. Entonces, pues, ahorita va a iniciar mi compañera y amiga Marina, con el tema, y ya al final podemos ir comentando, pues, las dudas o retroalimentación que cada quien desea hacer. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, recambio, muy bien. Bueno, entonces, pues ese es como que el nombre del tema, una nueva mirada a la realidad. Y pues básicamente vamos a empezar con esta parte, que es una nueva época en el camino de la humanidad, ¿no? Que es esta explicación que están dando acerca de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Está como dividido por esta parte. La primera es la nueva etapa de la humanidad, la segunda es, pues es que en el fondo esta transformación profunda se evapora la concepción integral del ser humano, que era esta parte que nosotros veníamos diciendo ahorita, que a las personas ya se les ve como objetos, como algo que se puede usar y desechar, y no realmente como algo, pues como algo con valor, ¿no? Que tiene valor por el simple hecho de ser, que es inherente al ser humano. Y bueno, el siguiente punto es olvidando la construcción del bien común y abriendo camino a la satisfacción inmediata de los deseos del individuo, ¿no? Esta parte del hedonismo, que es la satisfacción del deseo humano, es algo que está muy, muy marcado en esta época, que es que yo como persona no tengo esa capacidad de ver hacia mis demás hermanos, sino que de ver el bien común, como aquí dice, sino que simple y sencillamente yo busco mi satisfacción personal. Yo busco mi deseo personal, qué quiero yo, qué necesito yo, qué me sirve a mí y qué no me sirve a mí. Y si a mí no me sirve algo, lo desecho. ¿Sí? Un ejemplo que les puedo dar también ahorita que se me ocurre es, pues, esta parte que hay mucho ahorita de las relaciones, ¿no? Que dicen, si una persona no aporta algo a tu vida, déjala ir. Y está ahorita como muy romantizada esa parte de dejar ir, de alejarse de las personas, de tú buscar tu camino, y ya no nos enfocamos tanto en construir, en reparar, en crear, sino en si no me sirve a la primera o me dejó de servir, pues ya lo dejo, ¿verdad? Y pues bueno, o sea, en esta época está muy marcada también la pérdida de los valores y la incorporación de formas culturales. Aquí hago hincapié en formas culturales a toda esta avalancha ideológica que se nos está tratando de imponer a nosotros como jóvenes, relacionado pues a todo lo que ustedes ya saben que tiene que ver con las cosas muy actuales, como por ejemplo pues el feminismo, el aborto, toda esta cultura del LGBT, los transgénero, los compañeros, etcétera, son como que incorporación a ciertas incorporación de ideologías a nuestra cultura, ¿no? Y bueno, pues también los medios de comunicación y las nuevas tecnologías que tratan de imponer esta cultura. Porque nosotros sabemos, jóvenes, pues yo creo que Iván, Juana, Ceci, todos sabemos que a lo mejor los medios de comunicación que existían antes, pues era el radio, era la televisión, era el periódico, y eso ahorita ya no existe. O sea, realmente ahorita el medio de comunicación más fuerte que hay son las redes sociales. Por medio de una red social se puede imponer una moda, se puede poner un video, eso en 5 minutos se hace viral y ya todo el mundo está hablando y compartiendo de eso. Entonces, estas ideas que nos están llegando a nosotros están llegando por medio de las redes sociales. Jovencitas de 14, de 13 años, de 15 años, es muy fácil que se incorporen a estas ideologías porque como lo ven en el celular, es a lo que ellas tienen acceso y pues eso es lo que ven, es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, pues es ahorita que algo que se vuelve tendencia en Internet, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en TikTok, se vuelve algo rápidamente que se incorpora a nuestra cultura.
¿ok? Y luego vemos esta parte de la economía. Vamos a ir haciendo, bueno, son como diferentes rubros los que vamos a ir viendo. Por ejemplo, pues está este de la economía, está el relativismo, está la ecología y más adelante están otros. Como se llama una mirada sobre la realidad global, vamos a ir analizando cómo estamos en cada uno de estos contextos. Hablando, por ejemplo, de la economía, ¿sí? Dice que este modelo es generador de inquietudes e injusticias que marcan la vida de muchos países pobres, provocando una concepción de poder y riqueza en pocas manos y manteniendo en la pobreza a un gran número de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente la mayor parte del dinero se concentra a lo mejor en un porcentaje muy pequeño de la población. No sé exactamente cuál, pero pudiéramos poner el 5% de la riqueza a nivel mundial está en el 5% de la gente. Y el resto del dinero se reparte en el 95% del resto de la población. O sea que todo el dinero lo tiene el 5% y el otro 95% vive en la pobreza. Ok, y aquí pues en esta parte viene que son muchas historias humanas en las cuales se ve esta situación de pobreza, de dolor, de desesperación que se vive a diario en el mundo. Les comparto, por ejemplo, aquí en Torreón, es una ciudad bonita, pero algo que sí reconozco que hay en mi ciudad es que hay mucha desigualdad. Sí, hay sectores de la ciudad con casas de 5 millones de pesos, de 7 millones de pesos de más. Y si tú viajas otros 5 minutos en carro, llegas a sectores de la ciudad donde viven en cartón, donde viven en casitas de adobe. Entonces, está muy, muy marcada esa desigualdad aquí en la ciudad, porque en 5 minutos de un lado a otro, de ver una casa enorme de tantos pisos, con alberca, con todo, avanzas un poco más y entonces ves ahí a gente pidiendo dinero, a gente levantando botellas, y eso es algo que pues es muy triste, ¿no? Y bueno, pues aquí que la crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar en su origen que hay una profunda crisis antropológica. Hemos creado nuevos ídolos, o sea, ahorita el ser humano está guiado por esa parte del dinero. O sea, a nosotros como personas nos interesa tener dinero, nos interesa tener poder, adquisición, a lo mejor traer el iPhone tal, pero no nos interesan los humanos, no nos interesan las personas, no nos interesan los valores. Y pues aquí lo siguiente que vamos a revisar es la cuestión del relativismo. Aquí quisiera hacer así como que una pregunta en general, a ver si alguien, no sé, si alguien me quiere dar su opinión o alguien sabe qué es el relativismo. ¿O qué le suena? O dedazo. Y yo no recuerdo bien, pero me suena como algo que ya, como que ya existe, ¿no? O sea, que algo que ya se sabe el cómo es. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Ujú. Ok, sí. El relativismo básicamente como concepto es la verdad depende de cada persona. Nada es bueno, nada es malo, todo depende de cómo lo quieras ver aquí, ¿no? Y es en esta parte cuando entra el vive y deja vivir, o el pues cada quien su opinión, no, pues la vida de cada quien, ¿no? O sea, cuando no hay cosas ni buenas ni malas, sino que nada es bueno y nada es malo, o sea, simplemente es cada quien la elección que quiera tomar. Entonces aquí en el documento nos dice que lo que está intentando hacer la sociedad es brindarle libertad a los seres humanos, ¿sí? Están tratando de darle libertad, pero bajo esa libertad nos volvemos, y bueno, promueve la libertad y promueve la tolerancia, supuestamente para una mejor convivencia. Entonces nos volvemos muy tolerantes a todo tipo de situaciones, a todo tipo de personas, a todo, toleramos de todo, de cualquier cosa bajo el argumento de que la persona es libre y puede hacer con su vida lo que se le dé su gana, pues supuestamente para tener una sana convivencia, ¿no? Pero a la par en el que nosotros elegimos o decidimos tener una sana convivencia, estamos optando también por este fenómeno del relativismo, en el que les digo, o sea, el relativismo es
nada es bueno, nada es malo, todo depende de cómo lo quiera ver la persona, ¿no? Entonces, el ejemplo que les puedo dar también del relativismo quizá es, bueno, en esta cuestión de lo del aborto, ¿no? Metiéndome otra vez a eso. Pues, un ejemplo del relativismo sería abortar no es malo, o sea, si tú no vas a abortar, deja que las demás aborten, ¿sí? Y ya es decisión personal. O por ejemplo, ¿qué otro cosa les puedo decir? Bueno, quizá Un tú no te ejemplo. quieres, igual no sé, a lo mejor lo de la vacuna. Bueno, tú no te quieres vacunar, es decisión personal de cada quien si se quiere vacunar o no, a sabiendas de que nuestro deber y nuestra responsabilidad social es vacunarnos. No sé si creo Mari, que alguien iba a comentar algo. yo, Mari. Adelante, Aparte, bueno, un ejemplo estaría, me recordó mucho a hace un tiempo que, bueno, yo no estoy de acuerdo con los gays, homosexuales, la comunidad, ¿no? LGBT, queer, no sé qué más se le agregó, pero me recordó mucho a un compañero. Yo hace un tiempo subí un estado que decía, bueno, estaba un arcoíris normal y ponía, yo creo en lo que Dios creó y la bandera al lado, ¿no? No en lo que la gente quiere normalizar. Y pues él es gay, ¿no? Y él me respondió, pero de una forma agresiva. Y le digo, oye, pero yo estoy expresando mi punto de opinión y por expresarlo ahora resulta que te agredo. Pero cuando tú me agredes a mí, yo no te puedo decir nada, porque eso lo tomas como violencia. Entonces, y es una, ¿cómo se le puede llamar? Confusión para algunos, porque, bueno, yo se lo contaba a un amigo y él me dijo, vive y deja vivir. Y le digo, o sea, sí, pero ellos nos atacan, se burlan de nuestras creencias, nos atacan algunos, atacan algunas personas, ¿no? Que tienen relaciones a como Dios las planteó, pero cuando tú, por ejemplo, pones algún punto de opinión, para esa persona está mal. Bueno, para esas personas está mal. Y bueno, es una gran confusión hasta ahora que ha llegado a confundirse libertad con libertinaje. A eso me refiero con, yo puedo expresar mi punto de opinión, pero cuando tú la lees, te ofendes y me empiezas a atacar. Pero si yo te digo algo, se unen más personas a ti y comienzas a defenderte de una forma pasiva-agresiva. Sí, así es, la verdad es que tienes toda la razón. Incluso, pues llama mucho la atención porque hipócritamente esta parte de la libertad y de la tolerancia es hacia estas nuevas tendencias que nos tratan de imponer. Porque si una persona expresa que es católico, que cree en Dios o que es pro vida, entonces ahí no hay tolerancia y ahí no hay libertad. Ahí ahora sí ya no hay un vive y deja vivir. O sea, ahí hay un ataque directo hacia quien profesa esas creencias. Entonces no es un concepto que se aplique de forma general, entonces a las personas homosexuales, a las personas LGBT, etcétera, ahí sí toda la libertad y toda la tolerancia del mundo, pero a quienes profesan otras ideas, otras creencias o quienes no están de acuerdo con eso, pues ahí sí, olvídate, ¿no? Y el ejemplo perfecto, pues también del relativismo lo tenemos con esta situación que pasó hace poquito referente a Andrea, que fue la del famoso video del compañero. ¿Qué es lo que defiende la gente? Digo, más allá de si esté bien usar o no esos pronombres, ¿qué es lo que defendían las personas? Porque mucha gente la defendió. Pues esta parte de la libertad, o sea, que una persona puede tener un género neutro y que es su problema, cayendo en el relativismo. No está bien, no está mal, cada quien sabe. Entonces, Andra sabe cómo quieren que lo llame, es su problema, vivan y déjenla vivir a ella, ¿no? Siendo que nos están obligando o están obligando a mucha gente a usar cierto tipo de lenguaje. No, muchas gracias por tu ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Perdón.
Perdón, no está activo mi micrófono. Soy Monse. Ok, sí, así, muchas gracias por tu ejemplo, Monse. Ok, bueno, ya para ir concluyendo yo mi parte, el siguiente aspecto que vamos a revisar es la ecología, ¿no? En este aspecto, pues se ve el sistema neoliberal, en el que, pues obviamente todo lo que tenga que ver con la cuestión del dinero entra en un sistema enorme donde realmente salir de la pobreza es difícil y donde, como aquí lo señalo, se le da muchísimo más valor a la cuestión económica que a la cuestión de las personas. Y esto, al nosotros darle menos valor al ser humano y darle más valor al dinero, pues terminamos dañando muchísimo nuestra casa común, ¿no? Porque pues entonces hay residuos que se avientan al mar, hay ropa que se produce en muy grandes cantidades, que es de 1 o 2 usos nada más, como las de Shane y todo eso, que porque es barata y por vender y sacar dinero, pues se termina dañando muchísimo al medio ambiente, ¿no? Entonces aquí dice que hay elementos esenciales para nuestra vida, como el agua, el aire, el campo, la biodiversidad, que pues todo esto ha visto dañado, ¿no? Y pues por último tenemos esta parte de mi parte, de las tecnologías de la comunicación. En esta parte dice que pues la tecnología, gracias a Dios, pues sí ha aportado muchísimos beneficios para el desarrollo del mundo. Y la tecnología, y ojo aquí, lo puse en color rojo porque realmente la tecnología cambia la forma de pensar y de vivir de la gente. Sí, o sea, es muy fácil que nosotros podamos ser manipulados por lo que nosotros vemos en la tecnología, ¿no? Entonces, pues esto tiene una potente influencia, sobre todo en las nuevas generaciones. Y aquí vienen como que los dos caras de la moneda, ¿no? O sea, del lado izquierdo tenemos las cosas positivas de la tecnología, por ejemplo, que nos han ayudado a tener una vida más benigna, sobre todo a los campos como la salud, la educación y también pues ha contribuido a que se dé una relación más estrecha entre familiares que viven lejos. Tú puedes hablar con tu tío, con tu primo de Estados Unidos, las clases se han estado dando en línea, entonces es por eso que la tecnología pues sí nos beneficia. Pero pues por otro lado, en el lado derecho tenemos todo lo negativo, ¿no? Que es que la tecnología, pues hay demasiada dispersión, hay manipulación de la verdad, hay falta de comunicación. A veces nosotros estamos ahí en la comida con nuestros papás, nuestros hermanos, y ni les estamos haciendo caso, ni los estamos pelando por estar así con el teléfono, ¿no? Estamos en la parada del camión con el teléfono. Nos despertamos y nos dormimos con el teléfono. Y si ustedes tienen oportunidad ahí como ejercicio, se los dejo de tarea, que configuren su teléfono para que ustedes puedan medir cuánto tiempo pasan ustedes en redes sociales. Hagan ese experimento. Ahí en cualquier teléfono se puede configurar y créanme lo que se van a sorprender mucho del resultado, porque a veces ni nos damos cuenta, pero pasamos 5, 7, más horas en el celular. Y pues ya por último aquí dice que existe un gran abismo entre quienes gozan los beneficios del Internet, de la tecnología y de personas que no lo tienen. Y pues esta desigualdad la vemos en las escuelas, ¿no? O sea, las escuelas privadas, yo creo que cada niño tiene su iPad, su tablet, su casa grande con Internet. En las escuelas públicas, pues es difícil, es complicado porque los niños a veces no tienen internet, a veces no tienen luz, están recibiendo las tareas por teléfono, no ven a sus maestros, entonces pues es complicado. No todas las personas tenemos este acceso a la tecnología. Y ahora sí le doy chance a mi compañero que continúe. Bueno, gracias, Marina. Bueno, ahora para terminar lo que estamos platicando, a mí me tocó hablar de lo que es el arribo de inéditas espiritualidades. Como bien lo dice, o lo que yo traté de enmarcar del enunciado, pero como comentaban por ahí hace un momento, estos son temas que creo que por ahí uno que otro ha escuchado, uno que otro ya más o menos sabe, más o menos conoce. Son temas que como tal no están fuera de el alcance hoy en día de los jóvenes que intentamos estar dentro del camino de la iglesia, dentro del camino de Dios, dentro del camino de María. Y por ejemplo, dice un punto muy importante que lo marco aquí
es decir, nuevas espiritualidades a países de onda de tradición cristiana. Sabemos que lo que hoy en día la espiritualidad o el cristianismo como tal se viene de años anteriores, de las diferentes culturas, el judaísmo, el islamismo, etcétera, etcétera. Pero a nosotros, lo que me hizo más ruido en particular, a mí cuando lo estaba yo analizando y tratando de comprender para poder compartir un poco más con todos el día de hoy, fue lo que decía, la falta que creo que este documento que fue hecho por obispos, sacerdotes, etcétera, por todo el episcopado como tal, para que hoy en día los jóvenes lo podamos trabajar, lo podamos plasmar, es algo que no está fuera de la realidad de la parroquia, o al menos de donde yo pertenezco, que es la diócesis de Tabasco, no está fuera de donde yo he estado. Siempre el sacerdote marca mucho la parte que dice aquí, que el joven tiene una falta de pertenencia a la iglesia. Es decir, el joven llega a la iglesia no por amor a Cristo, en algunos casos, no porque le guste el servicio, sino porque hoy, el día de hoy, al menos, repito, en lo que pasa acá y he escuchado cuando yo me oportunidad de compartir con otras personas de otros estados también, es el joven que busca en la iglesia, nunca se siente identificado, es decir, no vive como un cristiano debe vivir, es decir, adoptar los criterios de Cristo, la humildad, la tolerancia, la paciencia, el amor, la comprensión, la confianza, etcétera. Todo lo que nosotros hoy en día sabemos, si no hoy en día el joven va a la iglesia o busca la iglesia, más que nada por una salida o porque tuvo una pérdida de algún familiar o por ayuda, como bien decimos, nosotros estamos hablando de todo esto, a veces recaemos mucho en la parte por ejemplo, la gente que según llega a la iglesia, le preguntas, ¿tú eres católico? Dicen sí, pero no llego a misa. Entonces ya desde ahí como que hay un conflicto en que te planteas, o sea, ¿cómo eres católico si no llegas a misa, no llegas a una hora santa, no comulgas, no te confiesas? Entonces no hay un sentido de pertenencia, es decir, el joven hoy en día no se siente identificado con la iglesia, no es identificado pues mucho menos con Dios para poder hacer algo distinto. Y de esa manera se crea lo que es el fanatismo, es decir, es un fanático de lo que hoy en día, de lo que se vive. Por ejemplo, llegar a un grupo hoy en día es más, en algunos casos, y se ve claramente, yo creo que nadie me dejará mentir, a veces más por la convivencia de que, ay, voy a ver a mi amigo que me queda súper bien, al Cordi, a la coordinadora, a fulanito, felinita, pero no voy porque realmente sé que yo voy por un servicio, por vivir la misa, por comulgar, por servir, por formarme, en este caso, en el movimiento de jornadas, etcétera. No estamos en eso. Y por eso ahorita lo vamos a ver más adelante porque comento esto. Puedes cambiar por favor, Marina. Bueno, también aquí no, el segundo, por ejemplo, subtema que encontramos acá es una mirada a la mujer y al hombre de hoy. Es decir, hoy en día nosotros pues, estamos hablando principalmente de nosotros como jóvenes. Si nos centramos solamente en nosotros como jóvenes del movimiento o de jóvenes de la iglesia, aquí hay un punto de partida muy grande, muy grande. El primero que yo podría notar es el desconocimiento total del joven hacia la iglesia. Es decir, yo siempre que tengo la oportunidad de compartir un tema, me he dado cuenta de que el joven, por ejemplo, hoy en día se centra mucho tal vez en la realidad que vive en su grupo, ya sea jornada, pero nunca lo expande. ¿A qué me refiero con eso? Y es una realidad que se viene con el capítulo, con el subtema anterior, por la parte de que no encuentra un sentido de pertenencia. A veces nos centramos tanto tal vez en jornada que descuidamos el servicio o la pertenencia a la iglesia, a la parte de poder dar un poquito más, como por ejemplo, coro, un servicio de coro, servicio de salmista, lector, eh, miles de cosas que hoy en día podemos brindar a la iglesia para poder seguir trabajando, para poder seguir brindando. Entonces, el primer subtema que marca el estudio que estamos haciendo es la crisis de sentido. Dice, esto ha traído consigo desaliento, desorientación y superficialidad, dando paso a otro rasgo de nuestro tiempo, una especie de depresión humana, espiritual y moral. Lo que decía yo hace rato. Una parte que también yo me gustaría compartirles a todos es que al menos yo en el tiempo que tuve la oportunidad de trabajar en una escuela, ahorita pues al frente de la provincia, coronel de la provincia de Yucatán, con otros hermanos, algo que siempre
nos menciona mucho el asesor espiritual es que el asesor espiritual, cuando hace quizás algún movimiento, algún cambio, ya sea de coordinador, porque dice, pero ¿por qué? Y el joven a veces no lo entiende. Yo una vez se lo pregunté al padre, ¿o por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque sabemos que al final de cuentas nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero la iglesia la es el sacerdote, que es el que ejecuta, digamos, la acción principal, ¿no? Pero a mí me hace mucho ruido cuando el sacerdote siempre que le he preguntado me dice, mira Iván, ¿por qué? Porque el sacerdote conoce en conciencia, tal cual su palabra, en conciencia a la persona, por medio de la confesión. Por eso yo lo mencionaba hace ratito. Esa parte que nosotros, el sentido de pertenencia, el encontrarnos, el identificarnos con Cristo, con la iglesia, con María, el conocer, el descubrir, el explorar, el saber, el defender sobre todo, porque ahorita que estaba compartiendo Marina esa parte de las nuevas ideologías, de las nuevas tendencias, de la comunidad LGTB, no sé cómo se diga hoy en día, el aborto, miles de cosas que tal vez nosotros no podemos atacar o señalar o defender por medio de una parte de desconocer. Y no es porque no sepamos, sino en realidad es por el miedo. Como dice aquí, falta puede ser una falta de depresión, tanto porque a veces tenemos conflictos personales, tal vez de un noviazgo, tal vez en casa, tal vez en el trabajo, en la escuela, que a veces son factores que hoy en día al joven le afectan o nos afectan directamente para no dar un poco más, no solamente en la iglesia, sino también a nivel personal. Entonces, de claro ejemplo, podemos señalar, pues yo supongo que por todos, en todos los lugares, siempre los hermanitos separados, como les decimos, o los famosos testigos de Jehová, ellos pasan a tu casa y tocan, y muchas veces, ¿qué hacemos? No salir porque pues que no sé qué decirle, me va a empezar a leer la Biblia o me va a empezar a chorear con sus palabras y yo cómo me defiendo, yo cómo hablo de las imágenes, por ejemplo, en mi casa, siempre afuera hay imágenes de la Virgen, de San Judas Tadeo, de varios santos. Entonces, a pesar de que ellos la ven ahí, ellos dicen, oye, pero ¿por qué tienen esas imágenes? Pero repito, el no ir más allá o el no poder conocer ese sentido de pertenencia, que es la parte, siento yo, esencial de este tema o de estos subtemas que a mí me toca comentar, es muy, muy clara y muy notoria para darle paso al siguiente subtema, que es la migración forzada. Bueno, aquí como bien, no, regrésale. Gracias. Aquí como bien menciona, esta es, dice, han facilitado el desplazamiento de muchas personas a lugares remotos y desconocidos. Sin embargo, aquí se encuentra uno de los dramas de nuestro tiempo y de nuestro fenómeno globalizador, la migración forzada de millones de seres humanos. Es decir, hoy en día el joven o como tal marcaba el estudio que estamos haciendo es ir más allá, un poquito más allá. Es decir, el joven le gusta viajar, le gusta conocer, le gusta aprender, le gusta vivir, le gusta explorar diferentes culturas, paisajes, turismo, etcétera. Pero es ahí donde nosotros nos ponemos a pensar. Si nosotros tenemos esa migración, es emigrar, descubrir en otros ámbitos, ¿por qué también no intentar emigrar, descubrir, explorar, aprender, compartir? Sobre todo, los que estamos aquí, por ejemplo, muchos hemos tenido la oportunidad de compartir una experiencia en una ANA, en una ND, por ejemplo, en las fraternidades, el compartir, oye, ¿cómo es tu jornada? Oye, ¿cómo fue tu jornada? ¿Qué hiciste? Oye, ¿qué tema te gustó más? ¿O cómo hacen ustedes? ¿Cómo trabajan ustedes? Hay diócesis que trabajan de una manera, otras de otra forma, pero ese descubrir, ese conocer, hace que uno vaya amando lo que es hoy en día el movimiento de jornada y también hace lo que estamos haciendo, que es el trabajo que año con año se viene haciendo, ser parte de la historia de un movimiento que lleva más de 60 años, ser parte de un crecimiento en la madurez, porque yo algo que puedo compartir en experiencia personal, algo que a mí el movimiento me ha dado mucho es un crecimiento en la parte de mi madurez humana, algo que creo que a mí me costaba muchísimo y creo que el movimiento te puede brindar o sea, en mi experiencia personal. Siguiente, por favor, Marino. Bueno, y aquí vienen lo otro que ahora vienen las nuevas ideologías que afectan a la familia.
Lo que mencionaba Marina hace un momento, la pobreza, el individualismo, el ritmo de la vida actual, el estrés, la organización laboral y social, lo que comentaba, una ambigua concepción en la libertad y la difícil para adquirir compromisos sólidos. Creo que este punto es un punto, el por último, los otros creo que los comentó Marina, los abundé en un momento, pero el último es la dificultad que hoy en día el joven tiene para adquirir compromisos sólidos. Y no hablemos de la iglesia, no hablemos del movimiento o del grupo de jornada. Hoy en día, centrarnos en el joven como su persona, ¿sí? A veces te preguntas, o escuchamos los famosos estereotipos, oye, te pregunto, hay hasta memes literal ya en Facebook que he visto que dicen, oye, hijo, ¿para cuándo termina la carrera? Ay, mamá, son carreras, no carreritas. Dice. Entonces, ya desde ahí tenemos un concepto distinto de un compromiso que hasta algo que nosotros vemos como algo muy común o algo muy gracioso, es un conflicto que hace ruido. Entonces, todo también, algo que creo que todos podemos decir es, que considero yo de mi punto, de mi perspectiva, es el dime, así que el famoso dime de qué presumes y te diré de qué careces. Entonces, o sea, es como que yo puedo decir, yo soy un buen coordinador, yo soy un buen líder, yo soy una buena persona, pero aquí entra el conflicto, que tal vez en tu casa eres uno, sales de la iglesia, eres otro, vas a una fiesta, eres otro, y así te vas. Es decir, no lo que mencionaba al inicio, el famoso, nos hace falta mucho a nosotros y lo comparto tal cual, porque fueron palabras que en su momento a mí me hicieron ver, y quizás en su momento por la falta de, como dice aquí, ignorancia, incredulidad, falta de conciencia, de madurez, no lo veía. Obviamente es parte de un crecer, avanzar, madurar, no lo sé, pero es cierto, el joven que hoy en día llega a la iglesia por un fanatismo, o el famoso de cuando, oye, ¿por qué no regresas al grupo? ¿Por qué no regresas a la iglesia? Ay, es que fíjate que me cae mal fulanito, fulanita. Entonces, ahí nos damos cuenta que el joven no tiene puesta una mirada fija en Dios, o en María, o en la iglesia, sino en la persona. Es triste cuando un joven afecta y abunda o de esta manera. Y por siguiente, le da el paso lo que menciona que es el rol de la mujer. Mencionaba este apartado como tal, que hoy en día quizás el rol de la mujer, bueno, hoy en día la mujer ha crecido en muchos aspectos. Obviamente, por su capacidad, por su conocimiento, su experiencia, su aprendiz, pero yo creo que un punto muy a favor, que bueno, en particular, que yo admiro mucho de las mujeres en lo personal, es la parte de aprender, en la parte de ser igual o mejor que un hombre, no porque no pueda, sino porque desde las generaciones de nuestros papás, abuelos, se ha acostumbrado a que una mujer era dedicarse a labores del hogar, lavar la ropa, hacer la comida, etcétera. No tenían la oportunidad, no todas, pero en muchos tiempos anteriores se dedicaban nada más a eso. Hoy en día una mujer ya estudia, ya se independiza, ya tiene una carrera, tiene una profesión, maestría, doctorado, etcétera. Tiene una misma igualdad y también cumple con los deberes también de casa, pero a la par. Es decir, saber encontrar. Pero mencionaba algo muy importante, que hoy el documento como tal, o algo que me hizo como un poquito de eco, decía, sin embargo, todavía a la mujer le seguirá costando, no recuerdo la palabra, ¿verdad? Seguirá costando poder adaptarse o de poder descubrir una nueva realidad, o la nueva realidad en la que estamos entrando, para darle el paso al siguiente tema. Bueno, con este subtema terminamos. Lo que nos va a compartir a Marina y un servidor. Las megatendencias. Creo que las megatendencias ha sido un tema o un ruido, o que creo que, repito, es lo que veníamos hablando Marina y yo en esto, lo que vamos a hablar casi todo el documento. Aquí el documento menciona algunas. Por ejemplo, dice, la continuación de la inestabilidad en el mundo. El segundo, el fundamentalismo religioso. Es el punto que yo mencionaba. El fundamentalismo religioso, para los que no sepan, porque inclusive yo no lo sabía a ciencia cierta, lo investigué y era, por ejemplo, es el estudio como tal de lo que es de los libros anteriores, es decir, el descubrir, el conocer. Tal cual,
La palabra decía, el descubrir los libros antes, es decir, el conocer, el aprender, por ejemplo. Hoy en día, cuando yo mencionaba el ejemplo tal vez de los testigos de Jehová, el no conocer el joven en la iglesia, el no formarse en la iglesia, el no tener ese sentido de pertenencia dentro de ella, hace que nosotros no nos interese. ¿Por qué? Una vez igual, en una homilía, un sacerdote nos decía, me quedo marcadas esas partes, a mí por lo regular trato de marcar ciertas partes que creo que me ayudan a fortalecer mi vida personal, pero también la parte espiritual. Y de hecho, me acuerdo perfectamente, fue una grabación de unos nuevos auxiliares. Él decía, el joven que no ama o que no conoce, el joven no ama porque no lo conoce. Tú no puedes amar algo si no lo conoces. Entonces, por eso en jornadas se dan formaciones, hablando prácticamente, propiamente del movimiento, para que tú ames el movimiento, descubras el movimiento, te ayude a ti, pero tú también le des. Entonces, ese fundamentalismo religioso que nos habla es el amar a la iglesia, el amar los documentos, el poder formarnos, el poder saber, compartir, defender sobre todo hoy en día la fe ante las nuevas ideologías, como mencionaba Marina hace un momento, del aborto, por qué la iglesia no lo permite o por qué la iglesia lo permite. Es un tema que es muy extenso. La comunidad también lo permite o no lo permite, porque sí, porque no, cuáles son los límites, cuáles son sus alcances. Son cosas que nosotros hoy en día debemos de conocer porque debemos estar actualizados a esas dichas megatendencias. Entonces, son partes muy importantes que debemos de tratar. Luego viene la desigualdad económica, lo que mencionaba Marina hace un momento, y un ejemplo que puso ella, creo que pasa en muchos lugares, el empeño por implantar una nueva imagen del hombre y la mujer en un contexto mundial, es decir, la equidad como tal que debe haber en ambas partes, la facilidad de viajar, lo que hablábamos, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, el crecimiento explosivo de las comunicaciones y el área tecnológica de la salud. Hoy en día, como tal, pues prácticamente aquí podemos hablar claramente, pues igual el ejemplo de Marina, lo que hoy está pasando en la pandemia que estamos viviendo, desafortunadamente nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado todo. Esta nueva ola de COVID, algo muy inesperado, ataca a los jóvenes cuando se suponía que nosotros éramos casi inmunes. Entonces, nada que ver. Y la ecología, es decir, el cuidado del medio ambiente y todos sus derivados, así como la educación y las artes. Yo creo que con esto, pues no sé si alguien desee retroalimentar algo, quiera comentar algo más. Si no, pues de nuestra parte creo que si María no tiene algo que añadir, pues creo que de nuestra parte pues sería todo. Pues hicimos, creo que lo mejor que pusimos por nuestros tiempos, pues solo nos rimos una vez, pero pues lo logramos. Entonces, muchísimas gracias. Y pues si tienen alguna pregunta, pues igual aquí estamos.